El edificio estaba silencioso a esa hora de la noche, con el único sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Lucas, sentado frente a su computadora en la oficina vacía, sabía que no debería estar allí. Se había prometido a sí mismo que saldría más temprano esa noche, pero como siempre, el trabajo lo había consumido. El insomnio ya formaba parte de su rutina, al igual que las noches solitarias en la oficina. El sueño lo evitaba desde la época en que vivía con su familia, especialmente después de la última pelea con su hermano, cuando decidió cortar todos los lazos. Siempre se decía a sí mismo que lo hizo por necesidad, una decisión racional. Pero a medida que los días pasaban, las justificaciones parecían cada vez más vacías. Miró por la ventana, observando las luces distantes de la ciudad bajo la lluvia. El cansancio y la culpa pesaban sobre sus hombros, pero el trabajo era lo único que lo mantenía en movimiento. Al menos aquí tenía control. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. La computadora, Lucas se levantó, arreglándose el traje arrugado. Era hora de irse a casa. El antiguo ascensor, con sus puertas de metal pesadas y botones desgastados, lo esperaba al final del pasillo. El edificio, aunque parcialmente renovado, aún conservaba la esencia de una época pasada, lo que siempre le provocaba una leve sensación de incomodidad. Mientras caminaba por el pasillo desierto, el sonido de sus pasos resonaba de manera casi siniestra. Presionó el botón del ascensor, escuchando el viejo motor funcionar lentamente, arrastrándose hasta su piso. Finalmente, las puertas se abrieron con un chirrido y él entró, sintiendo el aire viciado dentro de la pequeña cabina. Lucas presionó el botón de la planta baja y se apoyó en la pared mirando el panel. El ascensor comenzó a descender, pero de repente un tirón lo hizo detenerse. Se asustó y miró los números. Inexplicablemente, el ascensor comenzó a subir, como una eternidad. Miró el panel de control confundido. El botón de la planta baja seguía iluminado, pero el ascensor continuaba subiendo. Era como si hubiera ignorado su comando. Cuando el indicador digital marcó el 13º piso, el ascensor se detuvo con un tirón. El 13º piso no debería existir. Conocía bien el edificio y estaba seguro de que solo tenía 12 pisos. Las puertas se abrieron, rechinando, revelando un pasillo oscuro y desolado. Lucas dudó, sintiendo el impulso de presionar el botón de cierre de las puertas, pero algo en esa escena lo atrapó. Había algo profundamente mal en ese piso. Las luces del pasillo parpadeaban, proyectando sombras en las paredes. En el suelo, notó manchas oscuras que se extendían hacia el final del pasillo, como marcas de algo que había sido arrastrado. Tal vez era agua o suciedad, pero el color denso lo hacía pensar en sangre seca. Su corazón se aceleró y dio un paso atrás dentro del ascensor. El sonido de pasos. Lucas se congeló. No venían del interior del ascensor, sino del pasillo. Pasos lentos, pero claramente audibles, resonando en el vacío. Miró hacia la oscuridad frente a él, pero no había nadie allí. Aún así el sonido persistía, acercándose. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. Extendió la mano hacia los botones del ascensor y apresuradamente comenzó a presionar repetidamente el botón de cierre de las puertas, como si eso pudiera alejar la presencia invisible que se aproximaba. Las puertas tardaron en reaccionar, chirriando dolorosamente mientras comenzaban a moverse, cerrándose centímetro a centímetro. Cuando finalmente se cerraron, el ascensor tembló nuevamente y Lucas soltó un suspiro de alivio nervioso. Presionó el botón de la planta baja una vez más, esperando que el ascensor obedeciera. Para su alivio, comenzó a moverse. El alivio, sin embargo, fue breve. En lugar de descender, el ascensor continuó subiendo. El indicador brilló nuevamente, pasando por el número 14, 15, pisos que no deberían existir. Lucas no sabía si estaba imaginando cosas, pero el aire dentro del ascensor parecía volverse cada vez más denso, como si algo invisible lo estuviera asfixiando.
con el corazón latiendo con fuerza, se agarró al pasamanos de la pared, intentando mantenerse calmado. Ya no había más sonidos de pasos, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Miró a su alrededor, examinando el espejo en la pared opuesta, y por un breve instante juró haber visto una sombra moverse en el reflejo. Aquel ascensor lo estaba llevando a algún lugar desconocido, y él no sabía cómo escapar. Mientras el ascensor continuaba su ascenso, Lucas se obligaba a mantener la calma, pero el pánico crecía dentro de él. El indicador en el panel no tenía sentido. El edificio no tenía tantos pisos. Era como si lo estuvieran llevando a un lugar que no existía en el mundo real. Con un brusco sacudón, el ascensor se detuvo de nuevo. El indicador mostraba el piso 23. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un nuevo pasillo. A diferencia del anterior, este estaba extrañamente iluminado, con una luz fría y artificial que parecía no provenir de ninguna lámpara visible. Al final del pasillo, vio una fila de personas. Por un momento, Lucas pensó que finalmente había llegado a un piso real, con personas de verdad. Tal vez era una reunión nocturna, pero algo en los movimientos de esas figuras no parecía correcto. Estaban inmóviles, como estatuas. Ninguna expresión en sus rostros, ningún parpadeo. Era como si estuvieran atrapados en el tiempo, congelados. Lucas dio un paso fuera del ascensor, más por curiosidad que por una elección consciente. El aire en el pasillo era frío, y una fina niebla flotaba por el suelo, como si el ambiente estuviera entre el mundo real y una pesadilla. Las figuras humanas permanecían inmóviles. Al acercarse, Lucas notó que sus rostros estaban extrañamente difuminados, como una fotografía antigua que se había borrado con el tiempo. Un sonido de estática, bajo y distante, comenzó a resonar en el ambiente. Lucas se dio la vuelta, observando el pasillo, y se dio cuenta de que el ascensor aún estaba allí, con las puertas abiertas, esperándolo. Lucas se acercó a una de las figuras, ahora lleno de una mezcla de fascinación y miedo. Cuando extendió la mano para tocar el hombro de uno de los hombres inmóviles, la estática se intensificó. Las luces parpadearon, y por un momento vio algo terrible. Las figuras no eran humanas. Las sombras en las paredes se distorsionaban, y los rostros borrosos parecían derretirse y reformarse con cada parpadeo de las luces. El sonido de la estática ahora sonaba como gritos apagados. El pasillo, que antes parecía congelado en el tiempo, ahora vibraba con una energía siniestra. Lucas retrocedió, tropezando hacia atrás en dirección al ascensor. Las figuras permanecían inmóviles, pero las sombras en las paredes se movían como si fueran criaturas vivas. Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse lentamente. Corrió y entró de nuevo en la cabina, presionando desesperadamente los botones para que descendiera. Las puertas se cerraron y por primera vez el ascensor comenzó a descender. El alivio que sintió fue breve. El aire dentro de la cabina parecía aún más denso y el silencio era sofocante. Lucas miró el espejo en el fondo del ascensor. Vio su propio reflejo, pero algo estaba mal con él. Detrás de su imagen, la sombra de una figura alta estaba parada, inmóvil, como si lo observara. Se giró rápidamente, pero no había nada allí, solo el espacio vacío del ascensor. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Cerró los ojos, intentando controlar su respiración y organizar sus pensamientos. Algo sobrenatural estaba ocurriendo, y no tenía idea de cómo escapar. Entonces, el ascensor se detuvo de nuevo. Esta vez el indicador mostraba el piso 32. Las puertas se abrieron para revelar una nueva escena, y Lucas no sabía si estaba preparado para lo que vendría a continuación. El ascensor se detuvo, y las puertas se abrieron para revelar un piso muy diferente a los anteriores. No había niebla, ni figuras sombrías, ni pasillos desolados. Lo que Lucas vio frente a él le resultaba extrañamente familiar. Reconoció el lugar de inmediato. Era la casa de su infancia. Lucas salió del ascensor con pasos vacilantes, el corazón latiendo descontroladamente. El pasillo frente a él conducía a la sala de estar,
donde había pasado gran parte de su infancia. La iluminación era suave, con un resplandor dorado que hacía que el ambiente se sintiera acogedor, casi nostálgico. Las sillas estaban en el mismo lugar, los muebles arreglados como siempre, y el aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Él caminó lentamente, abrumado por una mezcla de sorpresa e incredulidad. Todo parecía demasiado perfecto, como si fuera una recreación de un recuerdo distante. Cuando llegó a la sala, escuchó voces. Lucas se detuvo en la puerta, asombrado. En el centro de la sala se vio a sí mismo, pero mucho más joven, con unos 20 años. Estaba discutiendo con su hermano menor, André, tal como lo recordaba. La discusión era intensa, llena de resentimiento y palabras no dichas. Era el momento exacto en que decidió irse de casa y cortar lazos con su familia. Lucas sabía lo que sucedería a continuación. Se daría la vuelta, saldría dando un portazo y nunca miraría atrás. Trató de acercarse, pero sus pies parecían pesados. Observó a su hermano menor suplicar para que se quedara, diciendo que la familia aún podía arreglarse, que no necesitaban separarse de esa manera. Pero al igual que en el pasado, la versión joven de Lucas permaneció inflexible. «Ya no puedo ser parte de esto», dijo el Lucas más joven con voz fría. «Me voy. Es lo mejor para mí». Lucas, ahora mayor y atrapado en ese recuerdo, sintió un nudo en el pecho. El dolor y la culpa que había intentado reprimir durante tantos años ahora estaban expuestos ante él, crueles e implacables. Quería gritar, evitar que su yo más joven tomara esa decisión. Quería abrazar a su hermano y pedirle perdón, pero por más que lo intentaba, su voz no salía. Estaba impotente, atrapado en ese momento que no podía cambiar. André, con lágrimas en los ojos, hizo un último ruego. «Lucas, por favor, no me dejes solo». La escena continuó desarrollándose exactamente como la recordaba, pero ahora, observando todo desde fuera, parecía aún más brutal. Vio a su yo más joven dar la espalda a su hermano con una expresión dura y decidida y salir por la puerta principal sin mirar atrás. Lucas, el verdadero, sintió una ola de desesperación. Corrió detrás de sí mismo, tratando de atravesar la puerta, pero no pudo. La puerta estaba cerrada para él, una barrera infranqueable entre el presente y el pasado. Al otro lado, escuchó el sonido de la puerta cerrándose de golpe. De repente, todo a su alrededor comenzó a distorsionarse. Las paredes de la casa comenzaron a desmoronarse como papel, revelando el vacío detrás de ellas. Las voces desaparecieron y el silencio se apoderó del ambiente. Lucas miró hacia atrás y vio que el ascensor seguía allí con las puertas abiertas esperándolo. Sintió el peso del arrepentimiento aplastándolo. Ese era el momento que más odiaba, y ahora se veía obligado a revivirlo. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las sombras comenzaron a moverse de nuevo. Las mismas figuras que había visto antes en las paredes de los pisos anteriores comenzaron a surgir a su alrededor, solo que esta vez tenían forma. Eran versiones distorsionadas de personas que él reconocía, su hermano, sus padres, amigos que había dejado atrás a lo largo de los años. Lo rodeaban, silenciosos, con expresiones vacías, como si lo juzgaran por sus decisiones. Lucas intentó moverse, pero estaba paralizado por el miedo. Lo que sea que estuviera sucediendo no era solo una pesadilla, era un juicio. Estaba atrapado en un ciclo de culpa y arrepentimiento, obligado a enfrentarse a los fantasmas de su pasado. De repente, el ascensor comenzó a emitir un sonido agudo como si se estuviera rompiendo. Las puertas empezaron a cerrarse lentamente. Lucas, dominado por el desespero, corrió hacia la cabina y entró justo un segundo antes de que las puertas se cerraran por completo. El ascensor tembló violentamente y comenzó a moverse de nuevo, llevándolo hacia otro destino desconocido. El ascensor descendía rápidamente, pero cada segundo dentro de la cabina parecía una eternidad. El sonido agudo del motor se mezclaba con la respiración pesada de Lucas, quien aún trataba de procesar lo que acababa de vivir. Las sombras del pasado, las personas a las que había lastimado, parecían estar atrapadas en algún lugar dentro de él,
y el ascensor parecía decidido a exponerlas una por una. El ascensor se detuvo de nuevo. Lucas, todavía tembloroso, dudó en mirar el panel. El número 1 parpadeaba, pero algo dentro de él sabía que eso no era la planta baja. Las puertas comenzaron a abrirse y él se preparó para lo que vendría después. Esta vez, el espacio frente a él no era un piso ni una recreación de su pasado. Era una sala vacía, fría, con paredes de concreto e iluminación tenue. En el centro había un espejo de cuerpo entero, rodeado por un marco antiguo y corroído por el tiempo. Era el único objeto en la sala. Lucas dio un paso adelante. Aquel espejo lo atraía de una manera inexplicable, como si estuviera obligado a enfrentarse a él. Cuanto más se acercaba, más sentía el peso de una presencia invisible a su alrededor, algo que lo observaba atentamente, juzgándolo en silencio. Cuando finalmente se colocó frente al espejo, Lucas se quedó congelado. El reflejo que veía no era el suyo. El hombre en el espejo le resultaba familiar, pero no era el Lucas de ahora. Era el Lucas de años atrás, joven, lleno de ambición, sin el peso de la culpa o del dolor. Estaba impecable, como si el tiempo no lo hubiera tocado. El reflejo lo miraba de vuelta, y de repente comenzó a hablar. ¿Crees que puedes huir de todo esto, Lucas?, preguntó la figura, su voz fría y distante. ¿Crees que puedes simplemente ignorar el pasado? Lucas permaneció en silencio, con el cuerpo tenso. No sabía qué decir. El reflejo continuó. Dejaste a todos atrás, y por eso estás atrapado aquí, con nosotros. El ascensor no te llevó hacia arriba o hacia abajo, Lucas, te llevó hacia adentro. La revelación lo golpeó como una ráfaga de viento helado. Aquello no era solo un edificio. El ascensor no era un medio de transporte común. Estaba atrapado en una especie de limbo, un espacio entre lo real y lo imaginario, donde sus errores eran recreados para atormentarlo. Las personas a las que había lastimado, las oportunidades desperdiciadas, las vidas que había afectado, todo estaba allí, dentro de ese espacio distorsionado. Lucas intentó hablar, pero su garganta estaba seca. El reflejo sonrió, como si supiera lo que estaba pensando. «Nunca escaparás», dijo el reflejo, y su voz se convirtió en un eco distorsionado. «Todo está aquí. Estás atrapado en tus propios errores, y no hay salida». El espejo entonces comenzó a agrietarse, y las grietas se extendieron como telarañas. Lucas retrocedió, pero las puertas del ascensor se cerraron detrás de él con un estruendo. El ascensor comenzó a moverse una vez más. El ascensor finalmente se detuvo. Lucas sintió el impacto suave, y las puertas se abrieron lentamente, sin los ruidos metálicos y angustiantes de antes. Miró el panel. El número T brillaba en la pantalla, indicando la planta baja. Por un momento se preguntó si aquello era real, si finalmente había llegado al final de esa aterradora jornada. Con pasos vacilantes, Lucas salió del ascensor y se encontró en el vestíbulo del edificio. Todo parecía normal. Las luces eran brillantes, el entorno familiar. El sonido distante de la ciudad volvió, trayendo consigo una sensación de normalidad. Era como si nada de lo que había experimentado hubiera ocurrido. Miró a su alrededor, esperando encontrar algún indicio de lo que acababa de vivir, pero el vestíbulo estaba vacío, como siempre. Caminó hacia la salida, aún tratando de convencerse de que estaba libre. La lluvia había cesado, y la calle estaba silenciosa. El alivio comenzó a invadir su cuerpo, pero una sensación de vacío persistía. Algo había cambiado dentro de él. Lucas sacó su teléfono del bolsillo y con la mano temblorosa intentó llamar a su hermano. El teléfono sonó 1, 2 veces, pero la llamada no se completó. «Este número no existe», informaba la grabación automática. Su corazón se hundió, y la realidad de todo lo que había presenciado volvió a apretar su pecho. Desesperado, miró hacia una tienda con grandes vitrinas frente a él. Al ver su reflejo en el vidrio, se congeló. Junto a su imagen, por una fracción de segundo, vio la sombra de la figura que lo había seguido en el ascensor. Aquella presencia que había perseguido sus recuerdos seguía allí. El miedo volvió a apoderarse de él.
Incluso fuera del ascensor, Lucas sabía que nunca estaría verdaderamente libre. Existen muchos misterios que nos rodean, pero, mientras tanto, para descubrir cada uno de ellos, suscríbete al canal y sigue todas estas historias de terror que van más allá del miedo